Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura les va a encantar, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, esas dos estrellas turcas que conquistaron el corazón de muchísimos, incluyendo el mío, claro. Y aunque el tiempo pasa y las trayectorias individuales se consolidan, la magia de Erkenci sigue vigente en la memoria colectiva. Hoy vamos a profundizar en los rumores, las especulaciones, y sobre todo, en la verdad que se esconde detrás de las últimas noticias sobre la vida de Can Yaman en Italia, y cómo esto se relaciona, o no, con Demet Özdemir. ¿Están listos para un análisis exhaustivo, lleno de detalles jugosos y revelaciones? Prepárense porque la información está más que jugosa. Pero antes de empezar, no puedo dejar de recordarles algo muy importante: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es fundamental para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las novedades sobre el mundo del entretenimiento, las telenovelas turcas y, claro, sobre sus actores y actrices favoritos. Suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis profundos, datos curiosos y las últimas actualizaciones sobre sus estrellas favoritas. No se lo pierdan. Bueno, ahora sí, vamos directo al grano. El título del vídeo lo dice todo: Can Yaman se confiesa, nueva vida en Italia con Demet Özdemir. La verdad. Y es que en los últimos tiempos han circulado un sinfín de rumores, noticias y comentarios sobre la vida personal de Can Yaman, especialmente desde que tomó la decisión de trasladarse a Italia y embarcarse en nuevos y ambiciosos proyectos profesionales allí. Por supuesto, la sombra de Demet Özdemir siempre está presente, dado el éxito sin precedentes de Erkenci, la serie que los unió y que los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en una de las parejas de ficción más queridas, comentadas y analizadas en todo el mundo. Y la pregunta que todos, absolutamente todos, nos hacemos es: ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existe algo más que una amistad entre ellos? ¿Están destinados a reencontrarse en algún proyecto profesional que despierte la chispa de nuevo, o, quién sabe, en la vida personal, consolidando una relación que el público tanto anhela? El punto de partida: la vida de Can Yaman en Italia y su ascenso meteórico. Empecemos por lo más reciente: la vida de Can Yaman en Italia. Después del arrollador éxito que cosechó con Erkenci y otras producciones turcas que le granjearon una base de fans sólida y fiel, Can Yaman decidió dar un salto audaz y probar suerte en el competitivo mercado italiano. Y como todos sabemos, la audacia le sonríe. La elección de Italia no fue fortuita. El actor siempre demostró un gran interés por la cultura italiana, y su decisión se tradujo en una inversión en sí mismo. Se preparó, aprendió el idioma, y se sumergió en el estilo de vida italiano. Su determinación rindió frutos muy pronto. Can Yaman ha protagonizado series como Viola come il mare, donde comparte pantalla con la talentosa Francesca Chillemi, y ha participado en otros proyectos que han demostrado su gran versatilidad como actor. No solo ha participado en producciones, sino que también ha sido imagen de reconocidas marcas, consolidando su presencia en el mercado publicitario. Italia, para él, ha sido un trampolín para expandir su carrera a nivel internacional, un movimiento estratégico y exitoso. Su popularidad en Italia creció a pasos agigantados, ganando no solo reconocimiento profesional sino también el cariño del público italiano, que valora su profesionalismo, su dedicación y por supuesto su atractivo. Lo que podemos decir con seguridad es que Can se ha adaptado muy bien a la vida italiana. Ha aprendido el idioma a la perfección, ha hecho amigos en la industria y fuera de ella, y parece estar muy contento con esta nueva etapa, disfrutando tanto de su vida personal como de los desafíos profesionales que se presentan. Su presencia constante en los medios de comunicación, las entrevistas y las publicaciones en redes sociales, demuestran su compromiso con sus fans y su deseo de mantenerlos informados sobre sus proyectos y su vida cotidiana. Demet Özdemir, una estrella turca en constante ascenso. Pero, ¿qué pasa con Demet Özdemir? Sabemos que Demet sigue siendo una de las actrices más importantes y queridas de Turquía, con una carrera en constante ascenso. Su magnetismo y carisma la han convertido en un referente en la industria. Ha protagonizado series exitosas como Doğduğun Kaderindir y, por supuesto, Erkenci, que la han consolidado como una estrella de primer nivel.
Su talento, su belleza y su capacidad para conectar con el público la han convertido en un ícono. Y aunque Demet no ha hecho el mismo movimiento que Can y no ha migrado a Italia de manera permanente, no se queda atrás en lo que se refiere a proyectos. Su agenda está llena de compromisos, desde producciones televisivas hasta campañas publicitarias. Su vida actualmente está centrada en su trabajo en nuevos proyectos que desafían sus límites y en mantenerse conectada con su público, que la sigue y la apoya incondicionalmente. Recientemente Demet ha estado involucrada en varias producciones cinematográficas y televisivas en Turquía, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar roles diversos y complejos. Además de su trabajo como actriz, Demet también ha incursionado en el mundo de la moda, participando en eventos y colaborando con marcas reconocidas. Su presencia en las redes sociales es constante, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores, lo que le permite mantener una conexión directa y cercana con su público. Su trabajo filantrópico también es destacado, apoyando causas sociales y utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes. *** La química innegable, el meollo del asunto y la conexión que trasciende la pantalla ***. La conexión entre ellos, ese es el meollo del asunto. Desde que Erkenci se convirtió en un fenómeno global, los fans no han dejado de soñar con que Can y Demet fueran pareja en la vida real. Y es que la química que tenían en pantalla era innegable. Era de esas cosas que traspasan la pantalla, ¿saben? La mirada, la sonrisa, la complicidad, la forma en que se complementaban. Todo indicaba que había una conexión especial entre ellos, algo más allá de la mera interpretación. La serie generó un furor sin precedentes. La historia de amor entre Sanem y Can, llena de enredos, momentos románticos y situaciones cómicas, conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre los protagonistas era tan palpable que los fans se involucraron emocionalmente en la historia, deseando que su amor traspasara la ficción. Y por eso siempre, cada vez que se separaban, ya fuera en la trama de la serie o en eventos promocionales, el público suspiraba y pedía una nueva oportunidad para que se reencontraran, para que la magia volviera a encenderse. La expectativa y el anhelo de verlos juntos se mantuvieron vivos, alimentando la esperanza de los seguidores. Los momentos especiales de Erkenci se convirtieron en escenas icónicas, recordadas y compartidas por los fans una y otra vez. Las miradas cómplices, los gestos de cariño y las escenas románticas generaron un impacto emocional duradero. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir se convirtió en un fenómeno cultural, trascendiendo las fronteras y conectando a personas de diferentes culturas y países. Y claro, los medios y los fans siempre están atentos a cualquier detalle que pueda indicar que existe algo más que una amistad. Hemos visto fotos juntos, rumores de citas, comentarios en redes sociales que alimentan la especulación. Y la verdad es que todo esto alimenta la curiosidad y la expectativa. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis y deseos. Cada publicación, cada like, cada comentario era interpretado y analizado al detalle. Los fans crearon comunidades, compartieron momentos y celebraron cualquier indicio de una posible relación. La atención mediática, por supuesto, no se hizo esperar, y cada movimiento de los actores era seguido de cerca, analizando cada detalle y alimentando la especulación sobre su vida personal. ***, la verdad revelada, declaraciones y posturas ante los rumores ***. Ahora bien, ¿qué dice la verdad? ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Pues bien, hasta donde se sabe, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado públicamente una relación amorosa. Es decir, no hay nada oficial. Han mantenido una postura prudente y discreta, respetando su privacidad y evitando entrar en detalles sobre su vida personal. Sin embargo, la ausencia de una confirmación oficial no significa necesariamente que no exista nada. Hay que ser realistas. El mundo del entretenimiento es complejo y a veces la privacidad es un tesoro que hay que proteger. Los famosos suelen ser cautelosos con sus relaciones, sobre todo si son recientes o si quieren mantener cierto grado de control sobre cómo se percibe su imagen pública. Y aquí es donde entra la parte de las confesiones. ¿A qué confesiones nos referimos? Pues bien, en las entrevistas que Can Yaman ha dado, siempre ha hablado con cariño y respeto de Demet. La ha elogiado como actriz, ha reconocido la química que tienen y ha hablado de la gran amistad que les une. No ha negado la conexión especial que hay entre ellos, pero tampoco ha confirmado nada más allá.
Sus palabras han sido cuidadosas, resaltando la importancia de la amistad y el respeto mutuo. Ha evitado alimentar rumores, pero al mismo tiempo, no ha restado importancia a la relación especial que mantienen. Y Demet, por su parte, ha mantenido una postura similar. Ha hablado positivamente de Khan, destacando su profesionalismo y su talento. Siempre ha mantenido el respeto por su amistad y ha evitado hablar de rumores o especulaciones. Sus declaraciones han sido consistentes y coherentes, respetando la privacidad de ambos y evitando cualquier controversia. *** La conclusión, ¿qué podemos deducir de todo esto? ***. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que no tenemos una respuesta definitiva. No sabemos si hay una relación romántica entre ellos en la actualidad. La vida de las celebridades es un misterio, y a veces las relaciones se construyen en la intimidad, lejos de las cámaras y los reflectores. Lo que sí sabemos con certeza es que hay una gran admiración y respeto mutuo, una conexión especial que traspasa la pantalla y que, por supuesto, el público adora. La química entre ellos es innegable, y el cariño que se profesan es evidente en sus interacciones. La amistad entre Khan y Demet es un hecho, y eso es algo que se ha mantenido a lo largo del tiempo. La admiración profesional y el respeto mutuo son evidentes en sus declaraciones y en la forma en que se refieren el uno al otro. No hay duda de que hay una conexión especial, una complicidad que trasciende la pantalla. Y aquí es donde entra la parte de Italia. ¿Cómo se relaciona la vida de Khan en Italia con la posibilidad de un reencuentro con Demet? Pues aunque no hay pruebas concretas de que estén juntos o que se estén viendo con frecuencia, el hecho de que Khan esté en Italia abre la puerta a la posibilidad de que se encuentren, ya sea por trabajo, por amistad o quién sabe, por algo más. Nunca se sabe. El destino es impredecible y a veces, las circunstancias de la vida nos sorprenden con encuentros inesperados. La industria del cine y la televisión italiana es muy activa y atrae a muchos profesionales de todo el mundo. Es posible que en algún momento coincidan en algún proyecto, que se crucen en algún evento o que simplemente decidan pasar tiempo juntos. La distancia geográfica no es un impedimento para mantener una amistad, y el hecho de que ambos estén involucrados en la industria del entretenimiento hace que sea aún más probable que se encuentren en algún momento. La vida da muchas vueltas y el destino a veces nos sorprende con encuentros inesperados. Y no podemos olvidar que en el mundo del entretenimiento, las colaboraciones y los reencuentros son muy comunes. Las productoras y los directores saben que el público ama a estas parejas y que un reencuentro puede generar mucha expectativa y éxito. Por lo tanto, no sería extraño que en el futuro veamos a Khan y Demet trabajando juntos de nuevo, ya sea en una serie, en una película o en cualquier otro proyecto. El público siempre anhela verlos juntos, y cualquier proyecto que los reúna seguramente generará un gran interés y éxito. *** El futuro incierto y las posibilidades abiertas ***. Así que, ¿qué es lo que podemos sacar en claro de todo esto? Pues que la historia de Khan Yaman y Demet Özdemir sigue abierta, que el futuro es incierto y que las posibilidades siempre existen. La vida es un camino lleno de sorpresas, y nadie sabe lo que el destino depara. Mientras tanto, los fans seguirán soñando, especulando y esperando que esta historia de amor y amistad tenga un final feliz. Y quién sabe. Quizás en algún momento nos sorprendan con alguna noticia o confirmación que haga realidad todos nuestros sueños. La esperanza es lo último que se pierde y en el mundo del entretenimiento, todo es posible. Las redes sociales seguirán siendo el termómetro de la relación entre Khan y Demet. Cada publicación, cada like, cada interacción será analizada y comentada por los fans. Las teorías y especulaciones continuarán alimentando la expectación, y cualquier indicio de una posible relación será celebrado. Los medios de comunicación seguirán atentos a sus movimientos, y cualquier noticia relevante será compartida de inmediato. La posibilidad de un reencuentro profesional es alta. La industria del entretenimiento siempre está en busca de proyectos exitosos, y la combinación de Khan y Demet en una nueva producción sería una apuesta segura. Las productoras y los directores saben que el público los adora juntos, y aprovechar esa química podría generar un éxito rotundo. La expectativa por verlos trabajar juntos nuevamente es enorme, y cualquier proyecto que los reúna sería un evento mediático. En cuanto a su vida personal, la incertidumbre es la constante. La discreción que han mantenido hasta ahora sugiere que si existe una relación romántica, la protegerán de la atención mediática.
Sin embargo, el tiempo dirá y cualquier noticia relevante será recibida con alegría por sus fans. La vida es un camino lleno de sorpresas, y el destino a veces nos depara giros inesperados. Asterisco asterisco en resumen, un análisis exhaustivo y las claves de la conexión Can y Demet asterisco asterisco. En resumen, hemos explorado a fondo la situación actual de Can Yaman en Italia, su éxito en el mundo del cine y la televisión italiana y su posible conexión con Demet Özdemir. Hemos analizado los rumores, las especulaciones y las declaraciones de ambos actores, tratando de llegar a una conclusión. Aunque no tenemos una respuesta definitiva sobre su relación romántica, hemos dejado claro que existe una conexión especial, una amistad sólida y que las posibilidades de que vuelvan a estar juntos, ya sea en la vida personal o profesional, siempre están abiertas. La magia de Erkencikus sigue vigente en el corazón de sus fans, y la esperanza de un reencuentro perdura. Hemos revisado sus carreras individuales, destacando sus logros y su crecimiento profesional. Hemos analizado la importancia de su amistad y el respeto mutuo que se profesan. Hemos explorado las oportunidades que se presentan en el futuro, tanto a nivel profesional como personal. Y sobre todo hemos enfatizado la importancia de respetar su privacidad y de no presionar por una respuesta definitiva. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una historia de amor y amistad que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla, su talento y su carisma los han convertido en íconos de la televisión turca. El futuro de su relación es incierto, pero la conexión que los une es innegable. Bueno amigos, espero que les haya gustado este vídeo. Me divertí muchísimo investigando y compartiendo esta información con ustedes. La historia de Can y Demet es fascinante y analizarla en detalle siempre es un placer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Can y Demet tienen una relación especial? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una nueva producción que reviva la magia de Erkencikus? ¿Qué esperan del futuro de estos dos talentosos actores? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Sus perspectivas son valiosas, y me interesa mucho conocer sus puntos de vista. Compartan sus ideas, sus expectativas y sus deseos. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Siempre estamos preparando contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos espera un futuro lleno de novedades sobre el mundo del entretenimiento, las telenovelas turcas y sus protagonistas. No se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.